La élite británica está conmocionada por un suceso increíble. Los estudiantes de Eton, el colegio más prestigioso de Inglaterra con una matrícula anual de 50,000 libras, regresaron de un viaje de estudios en México y hicieron una declaración impactante. Vayan a México y vean. Londres no es más que un viejo museo. Esta declaración dejó atónita a toda la aristocracia británica. La BBC envió de inmediato a un periodista veterano a México. Sentado en el avión, admitió haberse reído con escepticismo. Pensó que desmantelaría fácilmente las fantasías de los jóvenes sobre una lejana nación latinoamericana. Incluso ya tenía pensado el título de su documental. Sin embargo, una semana después, a su regreso a Inglaterra, la película que creó se convirtió en la obra más controvertida en la historia de la BBC, porque el reportero impasible, que nunca había derramado una lágrima ni en el campo de batalla, concluyó su último informe con una frase entre sollozos: quedé completamente destrozado en México. ¿Qué vio exactamente en ese país? Honestamente, esta es una historia difícil de creer, pero es completamente cierta. En los aeropuertos JFK de Nueva York, Heathrow de Londres o Charles de Gaulle de París, siempre siento la necesidad de observar mi entorno. ¿Cuántos guardias de seguridad hay? ¿Qué tan caótica es la fila? ¿Alguien está gritando? ¿Es un hábito arraigado en 28 años de cubrir zonas de conflicto en todo el mundo? Pero al aterrizar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y hacer fila para el control de pasaportes, experimenté una sensación extraña. Más de 500 personas estaban de pie en una larga y perfectamente recta fila. Por costumbre, busqué a los guardias de seguridad. No había ni uno, y sin embargo, la fila se mantenía en un orden impecable. Nadie gritaba, nadie se colaba, nadie arrojaba su equipaje con brusquedad. Esa fue la primera escena que presencié a solo unos pasos de pisar suelo mexicano y fue solo el comienzo. Mi nombre es Oliver Grant, un periodista de investigación veterano con 28 años en la BBC. Me gradué en Ciencias Políticas en Cambridge y nunca solté mi cámara, ni siquiera bajo el bombardeo en la Guerra Civil de Siria. Sobreviví 3 semanas en el epicentro de la hambruna en Somalia y fui nominado al premio más prestigioso de la televisión británica, el BAFTA, por mi serie de reportajes especiales sobre el Brexit. No importa a dónde fuera en el mundo, yo era un hombre inquebrantable. Ni siquiera en el campo de batalla dejé que mis emociones me dominaran, y sin embargo, esa versión de mí se hizo añicos en México. Permítanme contarles desde el principio. En Inglaterra hay un colegio llamado Eton. Es donde se graduó el príncipe William, la cuna de ex primeros ministros como Boris Johnson o David Cameron. Un colegio de élite con 600 años de historia. La matrícula anual es de 50,000 libras, aproximadamente 1.2 millones de pesos mexicanos. De aquí han salido 20 primeros ministros y la mayoría de las figuras clave de las finanzas y la política de Londres fueron estudiantes de esta institución. Se podría decir que es donde se forja el ADN de la clase alta británica. 15 estudiantes de último año de Eton fueron a México como parte de un proyecto del Ministerio de Educación llamado Comparación de Entornos Educativos Globales. Después de un viaje de 2 semanas, los mensajes que publicaron en redes sociales crearon una tormenta en toda Inglaterra. Comparado con México, Londres es solo un viejo museo. ¿Quién dice que Inglaterra es la cuna de las naciones desarrolladas? Vayan a México y se avergonzarán de Londres. ¿Entienden lo que esto significa? Los niños bien de Eton, criados con el orgullo del Imperio Británico, declararon públicamente que Inglaterra era una vergüenza. Los padres de Eton estaban furiosos. No son gente común. Son presidentes de enormes fondos de inversión en Londres, socios principales de los bufetes de abogados más prestigiosos, descendientes de antiguas familias aristocráticas. El foro de la escuela estalló con protestas. Finalmente, la Asociación de Padres envió una solicitud formal de entrevista a la BBC. Mi editor en jefe, Richard Wallace, me llamó a su oficina. Oliver, ve allí y verifica los hechos de manera objetiva. Esos chicos deben estar hechizados por algo. Estuve completamente de acuerdo. Antes de partir, investigué y vi que la reacción de la élite británica era unánime. Un director de un fondo de inversión en Londres dijo: admito que los latinoamericanos son trabajadores, pero ¿cómo puede su profundidad cultural compararse con la nuestra? Un exfuncionario del Ministerio de Relaciones Exteriores a cargo de América Latina se burló. ¿México? ¿No es ese el país al que hemos enviado ayuda? ¿Qué podemos aprender de ellos? La profesora Elena Crawford
del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Oxford, afirmó categóricamente en una entrevista en línea: reconozco el crecimiento económico de México, pero la madurez de su sociedad civil no se puede comparar con la del Reino Unido. Aparte de su música regional y algunas telenovelas, ¿qué más tienen? Incluso grabé esa frase para usarla como apertura de mi documental. Pensé que era el comentario perfecto de una experta. ¿Qué le pasó a esta profesora? Se los contaré más tarde. Justo antes de irme, me reuní con uno de los estudiantes que causó el alboroto, Harry Winston, 17 años, hijo del presidente de un importante banco de Londres. Cuando nos sentamos frente a frente en un café, su mirada era sorprendentemente seria. Señor Grant, al principio yo también menospreciaba México. Crecí pensando que solo Europa y Estados Unidos eran el centro del mundo. Pero a solo unos pasos de aterrizar en el aeropuerto de la Ciudad de México, todo lo que había aprendido se derrumbó por completo. Eran palabras pesadas, algo extrañas para un chico de 17 años. Pero en ese momento yo era escéptico. Pensé que cuando lo viera con mis propios ojos, no sería para tanto. En el avión ya había decidido la conclusión de mi documental. El título también estaba listo: Espejismo mexicano que hechizó a los estudiantes de Eton. Pensé que filmaría rápidamente, lo empaquetaría todo y volvería. Ese era el plan. Pero en el momento en que puse un pie en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ese plan fue arrojado a la basura para siempre. Salí del avión y caminé por el largo pasillo hasta el área de inmigración. Cansado después de un vuelo de 12 horas, solo quería caer en la cama del hotel. Pero al llegar al mostrador de inmigración, tuve que detenerme. Más de 500 personas formaban una larga fila. Por instinto miré a mi alrededor en busca de personal de seguridad. En el aeropuerto de Heathrow, controlar una multitud así requeriría varias docenas de agentes. Si la fila se desordena, resuenan los gritos, y si las maletas chocan, las maldiciones inundan la terminal. Es una escena cotidiana en la puerta de entrada a la capital del Imperio Británico. Pero aquí no había ni un solo agente de seguridad a la vista. Solo 2 o 3 empleados del aeropuerto estaban de pie en un rincón lejano. Y sin embargo, cientos de personas formaban 2 filas tan rectas como si hubieran sido trazadas con una regla. La distancia entre cada persona era uniforme y nadie hablaba en voz alta. Justo cuando la fila comenzó a moverse lentamente, un hombre de mediana edad frente a mí accidentalmente hizo rodar su maleta sobre el pie de una mujer a su lado. Me tensé por un momento. Si esto fuera Heathrow, sería el momento de los gritos y las exigencias de llamar a un supervisor. Sin embargo, la mujer golpeada simplemente hizo un gesto con la mano y dijo: «No se preocupe». El hombre que cometió el error inclinó la cabeza profundamente para disculparse. Y eso fue todo. El trámite de inmigración duró menos de 1 minuto. En el área de recogida de equipaje, mientras una anciana luchaba con su pesada maleta, un joven a su lado se acercó de forma natural y la levantó suavemente para ayudarla. Nadie se lo pidió, ninguna cámara estaba grabando, orden sin supervisión, fue mi primera nota. Esa noche no pude dormir, mi cuerpo estaba desorientado por el desfase horario. A las 2 de la mañana me di por vencido y bajé al vestíbulo del hotel. El recepcionista me preguntó: ¿va a dar un paseo? ¿Puede salir por esta puerta? ¿Hay una tienda de conveniencia cerca? ¿Y el malecón tampoco está lejos? Lo dijo con una expresión completamente tranquila. ¿Entienden? 2 de la mañana, un extranjero solo quiere salir y él no mostró la más mínima preocupación. Si esto fuera Londres, la respuesta automática habría sido: ¿está seguro, señor? Por favor, tenga mucho cuidado. Al poner un pie fuera del hotel, mi instinto de alerta, perfeccionado durante 28 años, se activó de inmediato. Miré a mi alrededor, identifiqué las esquinas oscuras, metí la mano en el bolsillo y apreté algo, las llaves o el teléfono. Es una acción que hago inconscientemente en las calles oscuras de Siria, Somalia e incluso en Londres. Cualquier hombre británico haría lo mismo. Porque la noche en Londres no es segura, ni siquiera para los hombres. ¿Saben cómo son las 2 de la madrugada en Londres? El Reino Unido tiene una de las tasas más altas de crímenes con arma blanca del mundo. Cada año hay decenas de miles de incidentes, incluso los adolescentes llevan cuchillos. Los ataques se han convertido en un problema social. Hay 6 millones de cámaras de vigilancia, es decir, 1 por cada 11 habitantes. Es uno de los países con más cámaras del mundo, pero la delincuencia no disminuye.
Pero las 2 de la mañana en la Ciudad de México eran completamente diferentes. Las farolas brillaban intensamente, la luz de las tiendas de conveniencia iluminaba hasta los callejones más pequeños. Dentro de una tienda, 3 o 4 personas estaban sentadas comiendo sopa instantánea, a las 2 de la mañana, en una tienda de cristal sin cerrojo y con gente dentro. El empleado dormitaba. La puerta estaba abierta de par en par. En ese momento, vi a una joven caminando desde la dirección opuesta, de unos 20 años, sola. Llevaba auriculares en ambos oídos, con los ojos pegados a la pantalla de su teléfono. No miró hacia atrás ni una vez, ni parecía estar alerta a su entorno. Me quedé helado. En Londres, esa escena es imposible. En Manchester, Birmingham o Edimburgo también. Las mujeres británicas, cuando caminan de noche, suelen llevar las llaves entre los dedos. Cuando suben a un taxi, envían la matrícula a sus amigos. Cuando llegan a casa, activan aplicaciones para compartir su ubicación en tiempo real. Las universidades incluso tienen servicios de acompañamiento nocturno para los estudiantes que temen caminar solos. Llevar auriculares en ambos oídos y caminar solo es simplemente inimaginable. Me senté en un banco junto a un paseo. Las luces de la ciudad brillaban sobre el agua y entonces las lágrimas comenzaron a brotar. Sentí una profunda ira por mi propio país. El Reino Unido, orgulloso descendiente del Imperio Británico, cuna de la democracia parlamentaria, hogar de la Revolución Industrial. Y sin embargo, las mujeres británicas ni siquiera pueden caminar solas por la noche. En la capital del imperio, donde el sol nunca se ponía, cuando el sol se pone, las mujeres no pueden salir de casa. Pero en este país, una joven puede llevar auriculares en ambos oídos y caminar a las 2 de la mañana como si fuera lo más normal del mundo. Escribí mi segunda nota, Seguridad sin miedo. Lo que protege a este país no son las cámaras de vigilancia, es otra cosa. A las 8 de la mañana siguiente, tomé el metro para filmar la vida en la ciudad. Desde el camino hacia la estación, todo era diferente. La multitud de personas yendo a trabajar, oficinistas en traje, estudiantes en uniforme, personas mayores con ropa deportiva. Las aceras, aunque estrechas, la gente no chocaba entre sí. Naturalmente, caminaban por la derecha. Los que tenían prisa adelantaban rápidamente. Los que iban despacio cedían el paso suavemente. Nadie daba órdenes. ¿Saben cómo es la hora punta en Londres? En un corto trayecto, te chocarán el hombro 3 o 4 veces. Gritar a los turistas que bloquean el camino es el ritual matutino de un oficinista londinense. Aquí, miles de personas se movían a la vez, pero sin colisiones. Al llegar a la entrada de la estación de metro, me sorprendí de nuevo. No había guardias de seguridad. En Londres, cada estación tiene policía de transporte. Las más grandes incluso tienen policía armada. Hay personal por todas partes en los torniquetes para evitar fraudes, pero aún así, miles de personas saltan las barreras cada día. Aquí, solo pasas tu tarjeta y entras. Eso es todo. Al bajar al andén, algo me llamó la atención. Una barrera de cristal transparente instalada a lo largo de todo el andén, puertas de seguridad. Cuando el tren se detenía con precisión milimétrica, las puertas se abrían. El metro de Londres no tiene ninguna barrera de protección. Cada año hay accidentes de personas que caen a las vías, y el número de intentos de suicidio no disminuye. La instalación de estas puertas se ha debatido durante décadas, pero siempre se pospone por razones de presupuesto y estructura de las estaciones. Y sin embargo, en México este sistema ya estaba ampliamente instalado. Este es un país que no pone excusas presupuestarias cuando se trata de proteger vidas humanas. Llegó el tren. Cuando las puertas se abrieron, los de adentro salieron primero. Los que esperaban afuera se hicieron a un lado para dejarles paso. Hasta que salió la última persona, nadie intentó entrar. La hora punta en Londres es una batalla. En cuanto se abren las puertas, los que salen y los que entran se empujan. Las bolsas quedan atrapadas y los chasquidos de lengua son la norma. Entré al vagón, estaba silencioso. Pero entonces mis ojos se encontraron con otra cosa. Asientos marcados con un color diferente, asientos reservados para mujeres embarazadas, ancianos y personas con discapacidad. Aunque el tren estaba abarrotado, solo esos asientos estaban vacíos. Los jóvenes estaban de pie apretados justo al lado, pero nadie se sentaba allí. Nadie los obligaba, nadie los vigilaba. El metro de Londres también tiene letreros de Priority Seat, pero la mayoría de la gente se sienta y finge no ver cuando se acerca una persona mayor. Honestamente,
Yo mismo he cerrado los ojos y he fingido ignorancia cuando estaba cansado. En México, dejar libres los asientos reservados se ha convertido en una cultura. No sentarse no es una ley, es una muestra de consideración. Las puertas del andén son un sistema. Dejar los asientos libres es una elección humana. En este país, el sistema y la conciencia cívica funcionan juntos. El Reino Unido estableció el Estado de Derecho hace 800 años, pero debido a quienes no cumplen la ley, la propia ley pierde su sentido. Escribí mi tercera nota. Un sistema que funciona y gente que también funciona. Un país donde ambas cosas coexisten. Esa tarde ocurrió un incidente inesperado. Mi camarógrafo, Toby, resbaló en unas escaleras en el lugar de rodaje. Se torció gravemente el tobillo y se le hinchó mucho. Era posible que tuviera una fractura. Mi primera reacción fue preocuparme por el coste. Es la reacción natural de un británico, o más bien, de alguien que conoce la realidad del Servicio Nacional de Salud, NHS. Se enorgullece de ser un sistema de salud gratuito, pero la realidad es diferente. El tiempo medio de espera en urgencias es de más de 12 horas. Incluso si llamas a una ambulancia, tienes que esperar horas. La lista de espera para cirugía tiene 7.6 millones de personas. Una operación de rodilla puede tardar 2 años. Gratuito, pero sin tratamiento. Un país donde la gente muere esperando de dolor, esa es la realidad médica del Imperio Británico. Llegamos a un hospital en México. El registro tardó 5 minutos. La espera 20 minutos. Radiografía, tratamiento de la herida y receta. Todo el proceso tomó solo 2 horas en total, pero el verdadero shock fue el coste. Toby, como extranjero sin seguro, tuvo que pagar el 100%. El coste total fue de 800 pesos, unas 38 libras esterlinas. Le pregunté de nuevo al recepcionista, ¿800 pesos? ¿Unas 38 libras? ¿No hay un error? La empleada sonrió y me mostró la factura de nuevo. Correcto, 38 libras. El NHS se enorgullece de ser gratuito, pero tienes que esperar 12 horas. México cobra 38 libras, pero te atienden en 2 horas. Una de las principales potencias económicas del mundo ofrece tratamiento inmediato a este precio a un extranjero sin seguro. Cuarta nota. Costes que revelan una diferencia fundamental. En el Reino Unido es gratis pero no te curan. Aquí son 38 libras y te curan al instante. Salimos en coche para filmar en otro estado. En cuanto entramos en la autopista, la primera impresión fue impactante. El pavimento era liso, las líneas de la carretera nítidas, el tráfico fluía sin problemas. El área de servicio en la que paramos tenía unos baños increíblemente limpios. Los puestos de comida también estaban ordenados. Si se imaginan las áreas de servicio de las autopistas británicas, entenderán. Suelos de baño encharcados, sin jabón, un olor penetrante. Eso no es solo en 1 o 2 lugares. Aquí era completamente diferente. Nuestro guía lo dijo como si fuera lo más normal del mundo. Esta autopista se terminó en los años 90. Le pregunté de nuevo, ¿los 90? ¿Una carretera de más de 30 años y todavía en este estado? Cualquiera que conozca el estado de las carreteras en el Reino Unido entendería por qué estaba tan asombrado. En todo el Reino Unido, los baches potholes se han convertido en un problema social. Cada año hay cientos de miles de quejas. Los accidentes por reventones de neumáticos y daños en la suspensión son constantes. Las carreteras en las zonas rurales son aún peores. Los informativos de la BBC a menudo bromean, diciendo que las carreteras británicas están al nivel de los países en desarrollo. El presupuesto para la reparación de carreteras se recorta cada año. Mantener una carretera de 30 años en este estado es increíble para un británico. México ha mantenido y reparado continuamente, manteniendo una autopista de décadas como si fuera nueva. El guía me contó la historia de esa carretera. Esta carretera es parte del legado del milagro mexicano. Durante esa época, decenas de miles de ingenieros, obreros y campesinos usaron picos y palas para abrir caminos a través de estas escarpadas montañas. Construyeron puentes con sus propias manos. Trabajaron bajo el sol abrasador del verano y el frío cortante del invierno. Muchos murieron. Sus nombres no están en los libros de historia, pero las montañas que aplanaron y los puentes que construyeron siguen aquí. Lo dijo en voz baja. Los millones de coches que circulan hoy por esta carretera están de hecho circulando sobre el sudor y la sangre de esa gente.
Miré por la ventana. En la interminable cinta de asfalto liso, los camiones de logística circulaban sin cesar. La infraestructura que al Reino Unido le costó 200 años construir desde la Revolución Industrial, este país la levantó en una sola generación, con las manos desnudas. El guía añadió: esa gente era la generación de nuestros abuelos. Me quedé en silencio un buen rato. Escribí mi quinta nota: un país construido a mano. Al terminar de filmar, regresamos a la ciudad. Al llegar al hotel, presencié una extraña escena en el vestíbulo. Los paquetes entregados a los huéspedes no se dejaban en la recepción, sino que estaban ordenadamente colocados frente a las puertas de las habitaciones. Cuando le pregunté al guía, la respuesta fue: en México, si pides algo por la noche, a la mañana siguiente ya lo tienes. No podía creerlo. ¿Pedir algo a las 11 de la noche y tenerlo a las 6 de la mañana en tu puerta? ¿Incluso alimentos frescos? Decidí investigar el sistema de reparto por mi cuenta. Cualquiera que conozca la situación de las entregas en el Reino Unido entenderá mi incredulidad. Los retrasos crónicos de Royal Mail son una agonía que todo británico ha experimentado. Es común que los repartidores no toquen el timbre y simplemente dejen un aviso de intento de entrega. Las pérdidas y robos de paquetes ascienden a cientos de millones de libras cada año. Dejar un paquete en la puerta de casa es asumir que será robado. Por eso, las zonas residenciales tienen que tener buzones de paquetería seguros. Un paquete de Amazon en la puerta desaparecería en 30 minutos. Sin embargo, en México me decían que aunque dejaras un paquete en la puerta todo el día, nadie lo tocaría. Al principio, pensé que exageraban, así que fui a comprobarlo yo mismo. Paseé por los complejos de apartamentos cerca del hotel, y era verdad. Había paquetes por todas partes en los pasillos, algunos recién entregados por la mañana. Otros parecían llevar allí desde el día anterior. Nadie los tocaba. El orden en el aeropuerto, la seguridad en las calles por la noche y los paquetes frente a las puertas, todo provenía de la misma raíz. Esto no se debía a un sistema logístico superior. Era un sistema de confianza en funcionamiento. Una sociedad donde la gente no toca las cosas de los demás. Hubo una generación que construyó autopistas con sus manos desnudas hace 50 años, y hay una generación ahora que no duerme para transportar mercancías por la noche. La diligencia de este país se hereda a través de las generaciones. La generación de los abuelos niveló montañas con picos y palas. La generación de los padres trabajó toda la noche en las fábricas, y la generación actual conduce camiones de reparto al amanecer. Y hay un hilo conductor que une a todas esas generaciones. El hecho de poder dejar paquetes en la puerta demuestra el nivel de confianza de esta sociedad. Un solo paquete revela el valor de toda una nación. Añadí a mi quinta nota: un país donde los paquetes en la puerta no desaparecen. No es un sistema logístico, es un sistema de confianza. Visité una escuela secundaria. El director me recibió personalmente en la puerta. Al llegar, inconscientemente busqué algo. Incluso mientras caminaba, mis ojos recorrían el área de la entrada. No fue hasta que ya había pasado la puerta que me di cuenta de que estaba buscando un detector de metales. No había. Tampoco una mesa para revisar mochilas, ni rastro de personal de seguridad. Los niños simplemente cruzaban la puerta y entraban a sus clases. Reían, se cogían del brazo de sus amigos, bromeaban, hablaban animadamente. Me quedé en la puerta, observando la escena en silencio durante un rato. Se me hizo un nudo en la garganta. Tengo que contarles la realidad de las escuelas en el Reino Unido. Los crímenes con arma blanca están aumentando de forma alarmante. Ya no es raro que los adolescentes lleven cuchillos. El problema es tan grave que algunas escuelas han tenido que instalar detectores de metales, como en los aeropuertos. Cada mañana, los estudiantes tienen que abrir sus mochilas para una inspección, para asegurarse de que no llevan cuchillos ni armas. En algunas escuelas de Londres, la revisión de mochilas se ha convertido en una rutina diaria. Pero incluso así, los ataques ocurren en los alrededores de las escuelas. Las noticias sobre adolescentes apuñalados de camino a la escuela o de vuelta a casa aparecen cada semana. Esa es la realidad en las escuelas del Imperio Británico. Sin embargo, las escuelas de este país no tienen detectores de metales, ni revisiones de mochilas, ni miedo a los cuchillos. Los niños ríen de camino a la escuela. Esta es la imagen que debería tener una escuela. Sin detectores de metales, sin revisiones de mochilas, los niños cogidos del brazo de sus amigos y riendo de camino a clase. Esto es lo normal. Lo anormal es el Reino Unido.
Ese pensamiento fue como un puñetazo en la cabeza. A la hora del almuerzo, todos los estudiantes se dirigieron al comedor. Lo seguí. La escena en el comedor era impresionante. Los estudiantes formaban una fila ordenada, cogiendo sus bandejas y recibiendo la comida por turnos. El menú me llamó la atención. Arroz, frijoles, un guisado de carne, sopa de verduras, tortillas y una porción de sandía de postre. Una comida equilibrada diseñada diariamente por un nutricionista. Comidas como estas se proporcionan en la mayoría de las escuelas de todo el país, desde la primaria hasta la secundaria. Le pregunté al guía, ¿el coste de esta comida varía según el estudiante? Es gratuita, respondió. Solo para las familias de bajos ingresos, ¿verdad? No, para todos los estudiantes. Miré a los estudiantes en la fila, con los mismos uniformes, las mismas bandejas, la misma comida, el hijo de un rico, el hijo de un pobre, todos en la misma fila, comiendo la misma comida. ¿Quién era rico y quién era pobre? En ese comedor era absolutamente imposible distinguirlo. La realidad de las comidas escolares en el Reino Unido me vino a la mente. En el Reino Unido, las comidas escolares son de pago. Una comida cuesta unas 3 libras. Los niños de familias desfavorecidas pueden solicitar comidas escolares gratuitas, Free School Meals, FSM. El problema es que este mismo sistema crea estigmatización. Tienen que usar una tarjeta especial, o la pantalla de pago muestra las letras FSM, lo que hace que sus compañeros sepan de inmediato: ese come gratis. Esa simple frase es suficiente. El acoso comienza en el aula. Hay niños que por vergüenza no almuerzan y simplemente pasan hambre. Hay niños que se esconden en el baño durante toda la hora del almuerzo. Un sistema que crea división de clases incluso en la comida. Solo por una comida, la pobreza de un niño queda expuesta ante toda la clase. Un país cruel. En 2020, el futbolista del Manchester United, Marcus Rashford, envió una carta abierta al Parlamento británico. Debido a la pandemia, las escuelas cerraron y los niños que recibían comidas gratuitas estaban pasando hambre. Solo cuando una estrella del fútbol alzó la voz, las comidas de los niños se convirtieron en un tema de debate en el Parlamento, y eso fue solo para discutir la extensión del programa durante las vacaciones. La gratuidad total de las comidas aún no se ha implementado. México ha implementado comidas total o casi totalmente gratuitas en escuelas primarias, secundarias y muchas preparatorias desde hace años, silenciosamente, como algo natural. Nadie lo considera algo grandioso. Al salir del comedor, presencié otra escena. Detrás del mostrador de servicio, unas personas sudaban profusamente preparando la comida para cientos de estudiantes. Eran las cocineras. Varias mujeres de mediana edad, sin un momento de descanso, sirviendo sopa, carne, arroz. Me acerqué a una de ellas y le pregunté: «¿Preparar la comida para tantos estudiantes cada día debe ser muy duro?» Ella sonrió amablemente y respondió: «Ver a mis niños comer con gusto es mi mayor alegría». Me quedé helado. Mis niños. Esa frase resonaba en mis oídos. Personas que llaman sus hijos a niños que no son suyos. Es un trabajo remunerado, pero el afecto en esa frase ciertamente no puede explicarse solo por un salario. En este país, los hijos de otros se convierten en tus propios hijos. Escribí mi 6ª nota. En este país no hay distinción en una comida. Hay países donde el almuerzo divide las clases y países donde el almuerzo iguala a todos. Y en este país hay gente que llama a los hijos de otros sus hijos. Esa era la 5ª noche. Me reuní de nuevo con Harry Winston en un café de la ciudad. El estudiante de Eton dijo que después del viaje de estudios estaba tan ansioso por aprender más sobre México que usó sus vacaciones para regresar solo. Un chico de 17 años, a pesar de la oposición de sus padres, voló solo hasta aquí. Le dije sinceramente: «Ahora entiendo por qué escribiste esas cosas». Harry asintió y comenzó a hablar. «Señor Grant, en Eton nos enseñaron sobre la noblesse oblige, la obligación de los nobles, que aquellos en posiciones altas deben otorgar favores a los de posiciones más bajas. Esa es la élite al estilo británico, pero lo que vi en México no fue así». Harry continuó: «Vi a un director ejecutivo en traje y a un estudiante universitario de pie, uno al lado del otro, en el metro de la Ciudad de México. Al presidente de una cadena de restaurantes de lujo yendo a trabajar en transporte público y al director de una gran empresa cediendo su asiento a una persona mayor en el autobús. En Eton, eso es inimaginable.
Luego me miró directamente y preguntó: «Señor Grant, ¿qué es la verdadera élite?» La élite que se enseña en Eton es así: en qué orden usar el cuchillo y el tenedor, qué acento usar, qué marcas de ropa vestir, qué tipo de vino elegir. Esa es la élite de la clase alta británica. La élite que vi en México es diferente. Es hacer fila incluso cuando nadie mira. Es ayudar a alguien en problemas incluso sin que te lo pidan. Es llamar a los hijos de otros mis hijos. Harry dijo: «Después de graduarme de Eton, ya no quiero ir a Oxbridge. Quiero estudiar educación. Quiero llevar la filosofía educativa de México al Reino Unido». El hijo del presidente de un gigantesco fondo de inversión de Londres había renunciado a Oxbridge, un chico de 17 años. Harry me contó una historia que escuchó mientras se alojaba con una familia durante su viaje. Era la historia de la dueña de la casa. Justo después del periodo de crisis económicas, este país no tenía nada, ni fábricas, ni recursos, ni dinero. Un país sin una gota de petróleo propio. En los años 80, el ingreso per cápita era una fracción del de Gran Bretaña. Mientras en Inglaterra escuchaban a The Beatles y llevaban minifaldas, este país todavía sufría en las cenizas de la crisis. Pero incluso en la desolación, los padres enviaban a sus hijos a la escuela, aunque no tuvieran qué comer, les compraban libros de texto. Ellos no habían podido estudiar, pero querían que sus hijos sí lo hicieran. Soportaron todo con ese único pensamiento. Si el hijo del vecino no podía ir a la escuela, todo el barrio recaudaba dinero. Si una familia tenía dificultades, toda la comunidad se unía para ayudar. Esos niños crecieron y construyeron las autopistas. Sus descendientes crearon los productos tecnológicos y su cultura que ahora cautivan al mundo con su cine y su gastronomía. De las cenizas a convertirse en una de las principales economías emergentes del mundo. Mirando la historia mundial, no hay un ejemplo así. La anciana también dijo: cuando el país era pobre, todos se esforzaban al máximo, todos trabajaban incansablemente por un mañana para México, por el futuro de sus hijos, más que por ellos mismos. No teníamos oro ni plata que ofrecerle al país, pero teníamos nuestro tiempo y nuestro sudor. Este país está hecho del sudor de todos. Harry le preguntó: ¿entonces no se sentía triste? La respuesta de la anciana fue: ¿qué importan los problemas de una misma, hijo? Si el país no prospera, ¿qué futuro pueden tener nuestros nietos? Sacrificarse voluntariamente por el país. Si una crisis similar ocurriera en el Reino Unido, ¿qué pasaría? Los disturbios de Londres de 2011 dieron una respuesta clara. Una protesta contra la policía se convirtió en saqueos. La gente rompió escaparates, se llevó televisores, robó zapatillas deportivas, saqueó productos electrónicos y prendió fuego a edificios. Cuando el país entró en crisis, los británicos saquearon, pero los mexicanos se sacrificaron para reconstruir su país. Esa noche salí del café. De camino al hotel, el guía me mostró una aplicación de reparto de comida. Era más de medianoche. Desde tacos al pastor y pozole, hasta artículos de tiendas de conveniencia, todo aparecía en la pantalla. Entrega en 30 minutos. Probé a hacer un pedido. La comida llegó en 27 minutos. La noche en Inglaterra es diferente. A las 9 de la noche los restaurantes cierran. Uber Eats apenas tiene opciones después de las 11. Pero lo realmente sorprendente no es la entrega en sí. Para poder entregar a medianoche, las calles deben ser seguras, el repartidor debe poder llegar a la puerta de un extraño, y la persona que abre la puerta no debe sentir peligro. La cultura de la entrega a domicilio solo puede existir sobre una base de seguridad y confianza. En Londres, un repartidor entrando en el pasillo de un edificio desconocido a medianoche, el propio repartidor se negaría por ser demasiado peligroso. El servicio de entrega a medianoche en este país no es una prueba de conveniencia, es una prueba de seguridad. Mientras comía, miré por la ventana. La noche de la Ciudad de México seguía vibrante. Las palabras de la anciana resonaban en mi cabeza. ¿Qué importan los problemas de una misma, hijo? Si el país no prospera, ¿qué futuro pueden tener nuestros nietos? Y lloré en silencio. El hombre que en 28 años nunca había llorado, ni siquiera en el campo de batalla, se derrumbó ante la historia de una generación. La historia de una anciana anónima que solo conocía a través del relato de un estudiante de 17 años. Llegué al aeropuerto de Heathrow. Largas colas de inmigración, gente irritable, guardias de seguridad gritando. La escena que una semana antes consideraba normal, ahora me parecía completamente diferente.
El orden silencioso del aeropuerto de la Ciudad de México aparecía y desaparecía en mi mente. Al salir del aeropuerto, lo primero que hice fue abrir mi portátil y borrar el borrador del documental que había escrito antes del viaje, Espejismo Mexicano, que hechizó a los estudiantes de Eton. Arrojé ese archivo a la papelera. Abrí el nuevo borrador que había escrito durante el vuelo de 12 horas. El título había cambiado. Viendo Londres desde la Ciudad de México. ¿Qué ha perdido el Reino Unido? Fui a la sede de la BBC para ver a mi editor en jefe, Richard Wallace. Richard me miró a la cara y preguntó, ¿qué diablos has visto para tener esa cara? Abrí mi portátil y le mostré el nuevo borrador. Richard comenzó a leer. Al principio parecía aburrido, otra vez con el tema de la música regional, pero al llegar a la parte del aeropuerto, sus cejas se arquearon. Con la sección sobre la ciudad a medianoche, guardó silencio. Con la parte sobre la factura del hospital de 38 libras, ladeó la cabeza. Con la historia de la autopista, su ritmo de lectura se ralentizó notablemente. Con el almuerzo escolar gratuito y la frase «mis niños», dejó el bolígrafo. Y cuando leyó la historia de la anciana de la generación de la reconstrucción, sus manos se detuvieron por completo. Después de que terminó de leer, se hizo un silencio. Richard me miró y dijo, haremos una serie de 3 partes. Horario de máxima audiencia. ¿Saben lo que es el horario de máxima audiencia de la BBC? Son las 9 de la noche, la franja horaria de mayor influencia. Que Richard me diera ese espacio significaba que creía que este documental sacudiría a la sociedad británica. Trabajamos día y noche durante 3 semanas para editar la película. Las imágenes del aeropuerto, la noche de la ciudad, las tiendas de conveniencia, las puertas de andén del metro, los asientos reservados, el hospital de urgencias, la autopista, la puerta de la escuela, el comedor, el servicio de reparto a medianoche. Incluimos todo lo que habíamos filmado en México. Yo mismo narré el documental. El día de la emisión del primer episodio, solo 10 minutos después, las redes sociales explotaron. En 24 horas, batió el récord de visualizaciones en línea de la BBC. Se convirtió en la tendencia número 1 en X, antes Twitter. Millones de publicaciones sobre México inundaron la red en un solo día. Fue una reacción sin precedentes para un documental de la BBC. El Reino Unido se dividió en 2. The Guardian escribió, un espejo ineludible. Es hora de que el Reino Unido se enfrente a sí mismo. The Daily Mail, por el contrario, la BBC utiliza el dinero de los contribuyentes para denigrar a nuestro país. Es un truco de propaganda antibritánica. The Financial Times fue más neutral, controvertido, pero una verdad innegable, una realidad incómoda que debemos afrontar. En las oficinas, en los pubs, en las salas de estar, la historia de México se convirtió en el tema principal. Los taxistas preguntaban a los pasajeros, ¿vio el documental sobre México anoche? En las peluquerías, en las salas de profesores, en las salas de espera de los hospitales, se producían conversaciones similares. Todo el Reino Unido se sentía como si estuviera frente a un espejo llamado México. Pero entonces ocurrió algo inesperado. La profesora Helena Crawford de Oxford, a quien había entrevistado antes, apareció en un programa de televisión en directo de la BBC para rebatir el documental. La misma que había dicho, aparte de su música regional y algunas telenovelas, ¿qué más tienen? La profesora argumentó que el documental era parcial, que solo destacaba los aspectos positivos de México sin mencionar la desigualdad, la corrupción o los problemas de seguridad. El presentador preguntó, profesora, ¿el hecho de que un extranjero sin seguro fuera tratado en un hospital mexicano por 38 libras es cierto, ¿no? Y el tiempo medio de espera en las urgencias del NHS es de más de 12 horas. Eso también es cierto, ¿verdad? La profesora se quedó sin palabras. Finalmente el presentador preguntó, profesora, ¿ha estado alguna vez en México? Se hizo un silencio sepulcral. No. Después de la emisión, los medios estallaron de nuevo. Una académica criticando sin haber puesto un pie en el lugar. Alguien juzgando el mundo solo a través de los libros. Se dejaron decenas de miles de comentarios. Al día siguiente, la profesora Crawford emitió una disculpa formal. He visto las 3 partes del documental, retiro mis declaraciones de la entrevista. Volveré a estudiar sobre México desde cero. La persona que una vez dijo, ¿qué más tienen?, admitió su arrogancia al juzgar sin ver con sus propios ojos. Leyendo esa disculpa, pensé, yo también era así. Hace solo un mes, yo estaba en su misma posición, el que había ideado el título Espejismo Mexicano.
El que subió al avión con una conclusión predeterminada era yo, nadie más. El país de México, si no pones un pie allí, nunca lo entenderás. Leer libros, ver noticias, no es suficiente. Solo cuando caminas por las calles de su capital, respiras el aire nocturno, te paras frente a los asientos reservados vacíos en el metro, solo entonces puedes empezar a entender este país. Han pasado 3 meses desde que se emitió el documental. Sinceramente, no esperaba una reacción tan fuerte de la sociedad británica, pero pequeños cambios han comenzado a aparecer por todo el Reino Unido. Una escuela pública en Manchester ha iniciado un proyecto de día de colaboración basado en el modelo educativo mexicano. Crearon grupos de estudio para que los alumnos se ayuden mutuamente. Después de solo 3 meses, el rendimiento académico promedio de la escuela mejoró notablemente. Un centro comercial en Edimburgo lanzó la campaña Manténgase a la derecha en las escaleras mecánicas. El gerente me envió un correo electrónico directamente. Después de ver el documental y cómo los mexicanos lo hacen de forma natural sin necesidad de señales, nos sentimos avergonzados. Vamos a intentarlo también. Una escuela secundaria en Birmingham ha establecido los viernes como día de ayuda mutua, iniciando un programa para que los estudiantes colaboren entre sí. Una escuela, un centro comercial, una escuela secundaria, cambios pequeños, realmente muy pequeños, pero esos pequeños cambios se están sumando y están empezando a mover a todo un país llamado Reino Unido. Y en el Parlamento británico, el debate sobre la reforma de las comidas escolares se ha reavivado. Los parlamentarios están alzando la voz. Deberíamos adoptar comidas completamente gratuitas como en México. No podemos permitir que un sistema que daña la autoestima de los niños por una simple comida siga existiendo. Marcus Rashford compartió el documental en sus redes sociales con una nota. En este país todos los niños comen la misma comida. ¿Por qué nosotros no podemos? Esa publicación se compartió millones de veces. El futbolista que en 2020 envió una carta solo al Parlamento, ahora tiene a millones de ciudadanos británicos apoyándolo. Un día, Harry me contactó. Señor Grant, hay algo más que quiero decirle. Mi padre ha cambiado. El mismo padre que se enfureció diciendo que su hijo había sido embrujado por México. El que dijo que estaba decepcionado con Harry a su regreso. El padre que, según los relatos, hizo que Harry fuera acosado por sus compañeros de cuarto en Eton por defender a México. Ese padre vio el documental, no una, sino 3 veces. La tercera vez, lo vio con la madre de Harry. Y cuando llegó la parte de la historia sobre la época de la reconstrucción, la parte donde la anciana dice, ¿qué importan los problemas de una misma? La madre de Harry lloró, el padre le tomó la mano, la voz de Harry temblaba. Desde que nací, es la primera vez que veo a mi padre tomar la mano de mi madre. Y el padre dijo, hijo, tenías razón. Apreté los puños, en silencio, durante un largo rato. El presidente de un banco de inversión que maneja miles de millones de libras en la City de Londres, un símbolo del orgullo de la élite británica, admitiendo ante su hijo de 17 años que tenía razón. La historia de Ancianas Anónimas en México había conmovido el corazón de un hombre de la élite de Londres. Fuera de la ventana se extendía la noche de Londres, una ciudad con 6 millones de cámaras de vigilancia, un país donde las noticias sobre crímenes con cuchillo aparecen a diario, un país donde un paquete en la puerta desaparece en 30 minutos, un país donde hay que esperar 12 horas en urgencias, un país donde la autoestima de los niños es pisoteada en la fila del almuerzo. Ese es mi país. El amanecer en la Ciudad de México me vino a la mente, la joven caminando con auriculares en ambos oídos, el empleado de la tienda de conveniencia dormitando con la puerta abierta, la gente en el tren abarrotado dejando vacíos los asientos reservados, los paquetes intactos en la puerta todo el día, la cocinera sonriendo y diciendo, ver a mis niños comer con gusto es mi mayor alegría. Y la anciana que dijo, si el país no prospera, ¿qué futuro pueden tener nuestros nietos? A quienes viven en México, solo quiero decirles una cosa. Quizás no se den cuenta de lo increíble que es poder caminar con auriculares a las 2 de la mañana, que una tienda de conveniencia con la puerta abierta de par en par es un milagro, que esperar a que todos salgan del metro antes de entrar es un acto de civilidad, que comer la misma comida en la misma fila del almuerzo es algo grandioso, que poder pedir unos tacos a medianoche es extraordinario, que un paquete en la puerta que no desaparece es una maravilla. Pueden pensar que es lo normal, pero no lo es. Vayan a donde vayan en el mundo, no es lo normal. Especialmente, quiero dirigirme a la generación de los abuelos.
aquellos que reconstruyeron este país de las cenizas con sus propias manos, aquellos que pasaron hambre para que sus hijos pudieran ir a la escuela, aquellos que abrieron autopistas con picos y palas, aquellos que se sacrificaron por el futuro de su país. El país que ustedes crearon se ha convertido en esto. Un periodista británico, que una vez se enorgulleció de ser descendiente del Imperio Británico, vino aquí y regresó llorando. Por favor, siéntanse orgullosos. No, deben sentirse orgullosos. El hombre que en 28 años nunca lloró, ni siquiera en el campo de batalla lloró en México. El hombre que no derramó una lágrima entre las bombas de Siria, en medio de la hambruna de Somalia, durante los disturbios de Londres, lloró en un paseo de la ciudad, lloró ante la historia de sus ancianos y ahora, mientras escribe estas líneas, está llorando de nuevo. Esas lágrimas son mi respuesta. Si esta historia ha tocado tu corazón, por favor deja un comentario diciendo "Gracias México". Cada una de esas palabras será la fuerza para que esta historia llegue a más personas. Tus me gusta y suscripciones son un gran impulso para crear nuestras próximas historias. Gracias por escuchar hasta el final.